Can Yaman canceló su compromiso. Y tiene nombre y apellido la razón por la que todo se vino abajo. Uf, este salseo es gordísimo, gente. Estábamos todos esperando, ¿verdad? La boda de Can Yaman y Diletta Leotta ya tenía fecha, todo organizado. Y de repente, ¡pum! Se cancela todo. Nadie entendía nada. Se rumoreaba de todo, que si problemas de agenda, que si no se llevaban bien, lo típico. Pero aquí, entre tú y yo, te vengo a contar lo que de verdad está sonando fuerte y que pone los pelos de punta. A ver, para ser honestos, a mí ya me olía un poco raro todo esto. Can Yaman es un torbellino, lo sabemos todos. Un día está aquí, al otro está allá, filmando, viajando, conquistando corazones. Diletta es una mujer guapa, exitosa, pero también sabemos cómo funciona el mundo del corazón de los famosos. Pues bien, parece que la cosa explotó porque Can Yaman, ojo al dato, ha vuelto a tener contacto con una expareja. Y no una cualquiera, sino una con la que tuvo una historia bastante intensa. Hablamos de nada más y nada menos que de la modelo e influencer Francesca Sofia Novello. Sí, esa misma. La que dicen que le robó el corazón y que él no ha podido olvidar del todo. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can Yaman se ha dado cuenta de que, quizás, no estaba tan listo para sentar cabeza como pensaba. O peor, que todavía sentía algo por Francesca. Imaginaos el marrón. Diletta con todo preparado para la boda, y él con el corazón dividido o remordimientos. Muchos dicen que la cancelación fue de mutuo acuerdo, que ya no se veían un futuro juntos. Pero yo sospecho que Francesca ha sido la chispa que ha encendido la mecha. Quizás Can se dio cuenta de que no podía comprometerse de verdad con Diletta si todavía miraba para atrás. Menudo lío sentimental. Y ahora la pregunta del millón, ¿qué va a pasar con Diletta? Imagino que está destrozada. Es una humillación pública si lo pensamos bien. Tener la boda planeada y que te dejen plantada por una expareja, uff. Esto va a dar para mucho, ya te lo digo yo. Y ojo, que no me extrañaría nada que ahora Can y Francesca vuelvan a ser noticia, ¿y de qué manera? Este tipo de cosas pasan en Hollywood, pasan en el mundo del fútbol, y ahora vemos que también pasan en la vida de nuestros actores turcos favoritos. El corazón es un órgano complicado, ¿verdad? Y cuando hay fama y dinero de por medio, aún más. ¿Creéis que esto es solo una estrategia de marketing para generar expectación? ¿O de verdad Can Yaman se rebeló contra su propio compromiso por un amor del pasado? Cuéntame tú, ¿qué opinas de todo este salseo?